Hola, antes de sumergirnos en esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido y dejar un comentario abajo. ¿Desde dónde nos ves? Nos encanta saber el alcance de nuestras historias. Bienvenidos. El reflejo de Arthur en el vidrio ahumado del piso 45 no mostraba solo a un CEO de éxito, sino la arquitectura de una mentira bien construida que él llamaba vida. Las líneas de código que erigieron su imperio de logística digital eran menos complejas que las barreras que había levantado alrededor de su propio pecho en los últimos años. Cada movimiento era calculado, cada apretón de manos con inversores y cada cena con Beatriz, su prometida impecable, servían como ladrillos en un muro contra la memoria. Se sentía como un algoritmo de alto rendimiento, eficiente y desprovisto de fallas, operando en una frecuencia que el mundo admiraba con una envidia mal disimulada. Sin embargo, el cuero caro de su silla de oficina parecía quemar bajo su cuerpo cada vez que el silencio de la sala se volvía demasiado absoluto. Creía, con la arrogancia típica de los que vencieron solos, que la madurez era sinónimo de olvido, y que su nueva identidad finalmente había devorado al joven impulsivo que un día amó sin garantías. La rutina de Arthur era un reloj de engranajes de oro, donde el caos no tenía permiso para entrar, manteniéndolo a salvo de cualquier espectro emocional indeseado. Por la mañana, el café amargo servido en porcelana fría. Por la tarde, reuniones estratégicas donde el destino de millones se decidía con un simple gesto de cabeza. Beatriz era el complemento perfecto para esa estética de orden. Una mujer cuyos gestos estaban coreografiados para la elegancia y cuyos planes de boda sonaban como un contrato de fusión exitoso. El anillo de compromiso que reposaba en la guantera de su coche era un símbolo de su victoria sobre las incertidumbres de una juventud marcada por promesas rotas y una fuga cobarde. Caminaba por los pasillos de vidrio de la empresa sintiéndose invulnerable, ignorando que los cimientos de su torre de marfil estaban impregnados con el olor a salitre de un litoral que había jurado no volver a visitar. El éxito era su anestesia, una droga cara que se administraba en dosis diarias para no tener que enfrentar el vacío que rugía justo bajo la superficie de la piel. La tranquilidad sintética de Arthur comenzó a desmoronarse cuando un sobre pardo, sin remitente y con sellos desgastados, surgió entre las notificaciones de su smartphone de última generación. El objeto parecía una anomalía física sobre la mesa de caoba, un residuo de un pasado que él creía debidamente triturado por el engranaje del tiempo y del dinero. Dentro no había amenazas ni pedidos de rescate, solo una fotografía de Polaroid con los colores levemente lavados por el sol, mostrando a dos niñas en un columpio de madera. El impacto fue visceral, una zancadilla emocional que hizo que el aire escapara de sus pulmones al reconocer en la curva de los ojos de las niñas el mismo trazo que veía en el espejo cada mañana. La bomba de tiempo de su vida personal comenzó a tic-taquear audiblemente, sobreponiéndose al sonido del aire acondicionado central que, hasta entonces, era el único ruido permitido en su santuario de poder. Sintió un vértigo súbito, como si el suelo de vidrio de la oficina se estuviera agrietando bajo el peso de una verdad que ninguna tecnología podría codificar u ocultar. El viaje hasta la pequeña ciudad costera se realizó en un trance de negación y ansiedad, con el motor potente de su coche de lujo rugiendo contra el silencio de la carretera. A su lado, la invitación de la boda con Beatriz reposaba en el asiento del pasajero, un recordatorio constante de que estaba a punto de colisionar dos mundos irreconciliables en una sola tarde. El escenario de lujo y las proyecciones de crecimiento de la empresa dieron paso al olor a salitre y a la visión de casas modestas,
donde la pintura, descascarada, contaba historias de resistencia que él había desaprendido a leer. Estacionó frente a un centro comunitario vibrante, donde el sonido de risas infantiles y el golpeteo de pinceles contra lienzos creaban una sinfonía de vida pulsante y orgánica. Sus dedos temblaban al apagar el motor, sintiendo que cada paso hacia la entrada era una traición a su zona de confort y una rendición ante el hombre que había intentado asesinar con trajes caros. La parálisis emocional comenzó a instalarse, transformando el simple movimiento de abrir la puerta del coche en una tarea hercúlea, mientras el mundo exterior comenzaba a perder el foco. Cuando Arthur finalmente cruzó el umbral del centro comunitario, lo primero que lo golpeó no fue el sonido, sino la visión de Paloma, que parecía haber sido esculpida por la propia fuerza del tiempo. Ella no era el recuerdo fragmentado y frágil que guardaba en el fondo del cajón de su conciencia, sino una mujer de postura erguida, cuyas manos, sucias de pintura acrílica azul, guiaban a un grupo de niños con una paciencia casi sagrada. Había una dignidad indomable en la forma en que se movía, un contraste estridente con la rigidez calculada de Beatriz y el ambiente estéril de las salas de reuniones que él frecuentaba. Paloma no usaba joyas ni seda, pero la autoridad que emanaba de ella llenaba el espacio de forma tan absoluta que Arthur se sintió un intruso en suelo sagrado, un impostor vistiendo una armadura de diseño. Su corazón, al que orgullosamente llamaba máquina, falló en un latido descompasado al ver su sonrisa, un brillo de sol que no estaba destinado a él, sino al trabajo que ella había construido sobre las cenizas que él dejó atrás. La parálisis de Arthur se transformó en un choque sísmico cuando dos figuras pequeñas corrieron hacia Paloma, interrumpiendo el círculo de actividades con una energía que parecía vibrar en el aire. Elena, la mayor, traía un dibujo en las manos y una sonrisa que era una copia idéntica a la que Arthur había visto en fotos antiguas de su propia infancia, una aceptación radiante que desbordaba de sus ojos curiosos. Por su parte, Sofía, la más pequeña, se aferró a la pierna de Paloma con una desconfianza instintiva, observando al hombre de traje gris con una seriedad que parecía pesar siglos, funcionando como una barrera invisible y protectora. El mundo alrededor de Arthur simplemente desapareció. El tráfico de afuera, los mensajes de Patricio exigiendo informes e incluso la existencia de su imperio tecnológico se convirtieron en ruidos blancos e irrelevantes. Estaba allí, ante su propia biología manifestada en dos vidas independientes, sintiendo un dolor agudo en la base del cráneo al darse cuenta de que aquellas manos pequeñas y aquellos ojos inquisidores eran la única verdad que quedaba de su existencia. El silencio que siguió al encuentro de las miradas fue interrumpido solo por el sonido rítmico de un ventilador de techo antiguo que parecía contar los segundos de una vida que Arthur había perdido. Paloma no retrocedió ni mostró el desamparo que él, en su arrogancia corporativa, había imaginado encontrar al confrontar el pasado que había abandonado. Se acercó con una calma glacial, manteniendo a las niñas bajo su resguardo, los ojos fijos en los de él, con una intensidad que desnudaba todas sus capas de éxito material. Cada paso de ella era una afirmación de autonomía. No necesitaba su validación, ni su dinero, y esa percepción lo golpeó como un puñetazo directo al plexo solar, desestabilizando su confianza. La heroína que esperaba ver quebrada era, en realidad, un monumento de resiliencia. Una mujer que había transformado el dolor de la ausencia en un hogar sólido y lleno de colores primarios. Arthur se sintió pequeño, un detalle insignificante y grisáceo en un marco de vida vibrante que había seguido girando sin su permiso ni auxilio.
La tensión en el ambiente se volvió casi palpable cuando Paloma finalmente habló, siendo su voz un contrapunto suave pero firme al caos interno que rugía en el pecho del protagonista aturdido. No gritó, ni derramó las lágrimas que Arthur secretamente temía, pues su orgullo era una armadura mucho más eficaz que cualquier traje de corte italiano que él pudiera ostentar. Con un gesto gracioso, apartó un mechón de pelo del rostro de Sofía, quien seguía mirando al extraño con una protección silenciosa y casi felina, presintiendo la amenaza. Paloma dejó claro, en pocas palabras elegidas con precisión quirúrgica, que su presencia allí no era un milagro esperado, sino una intrusión que exigía una rendición de cuentas honesta. Rechazó las justificaciones educadas que él había comenzado a ensayar mentalmente, dejando claro que no aceptaría migajas de tiempo o gestos vacíos de remorso ahora que el éxito lo había vuelto solitario. El peso emocional de aquella negativa fue mayor que cualquier pérdida financiera que su empresa hubiera sufrido jamás, forzándolo a encarar la magnitud de lo que había sido sacrificado en el altar de su ambición. Mientras Arthur intentaba recuperar el aliento, el sonido estridente de su celular rompió la atmósfera densa, mostrando el nombre de Patricio en la pantalla iluminada por notificaciones incesantes. El socio, con su cinismo característico y una lógica puramente financiera, había enviado una secuencia de mensajes advirtiendo sobre los riesgos de que una exnovia oportunista apareciera en vísperas de una boda tan mediática. Patricio personificaba la voz de la duda que Arthur había cultivado por años, sugiriendo que el afecto de Paloma era una trampa y que las niñas eran solo piezas en un tablero de extorsión. Miró la pantalla y luego el rostro sereno de Paloma, sintiendo el choque entre la frialdad del mundo que había construido y la verdad visceral que pulsaba en aquel centro comunitario. La manipulación de Patricio, que antes sonaba como prudencia estratégica, ahora parecía un veneno corrosivo intentando transformar su última oportunidad de humanidad en una transacción comercial vacía. Arthur se dio cuenta de que el verdadero villano no era el tiempo perdido, sino la mentalidad que le había enseñado a ver el amor como un pasivo y la vulnerabilidad como una falla en el sistema. El conflicto interno de Arthur alcanzó su clímax cuando Elena, movida por una curiosidad inocente, se soltó de la mano de su madre y caminó hacia él, extendiéndole el dibujo que había hecho minutos antes. Los dedos de la niña, pequeños y manchados de pintura, tocaron su mano y el contacto físico actuó como un cortocircuito en su armadura de deseo, derritiendo las defensas que había jurado mantener. Vio en sus uñas la misma forma de las suyas y en esa conexión visual irrefutable sintió la vergüenza de haber pasado años decorando su oficina mientras aquellas manos crecían sin su tacto. Sofía, sin embargo, permaneció un paso atrás, un espejo de la desconfianza que él mismo había sembrado, observando al padre biológico con una barrera emocional que no sería derribada con regalos caros. El perdón no sería una transacción instantánea, sino un sendero empinado e incierto, lleno de retrocesos y silencios que ahora sabía que tendría que aprender a habitar con paciencia. La imagen de la novia elegante, del imperio tecnológico y de la vida perfecta comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en una fotografía antigua y sin vida frente a la realidad vibrante y dolorosa que lo rodeaba. Finalmente, Arthur cayó en la cuenta de que el anillo de compromiso en su bolsillo pesaba más que todo el imperio que había construido sobre el vacío. Miró a Paloma y por primera vez en una década no vio un problema por resolver o un error por ocultar, sino a la mujer que había guardado la esencia de quién era él realmente mientras él se perdía en números. El gran giro no estaba en la aparición de sus hijas, sino en el descubrimiento de que él era el verdadero huérfano de esa historia,
viviendo en una mansión de vidrio, mientras la vida real pulsaba allí, entre pinturas y sonrisas infantiles. Con un gesto lento y definitivo, guardó el celular en el bolsillo, silenciando las notificaciones de Patricio y los fantasmas de la boda corporativa que ya no tenía sentido. Se arrodilló en el suelo de madera gastada, poniéndose a la altura de Elena y Sofía, abandonando la postura de autoridad para asumir la fragilidad de un hombre que estaba empezando a aprender el alfabeto del afecto. La decisión estaba tomada. No volvería a la torre de marfil, pues ninguna línea de código podría sustituir el calor de esa pequeña mano que ahora se anidaba en la suya. El cierre de este arco de huida se dio en el silencio compartido con Paloma, un entendimiento tácito de que el camino de regreso sería largo, arduo y desprovisto de atajos financieros. Vio el reconocimiento en los ojos de ella, no el perdón inmediato, que sería irreal, sino el permiso para que intentara, por primera vez, ser digno de la sangre que corría por las venas de aquellas niñas. Arthur sintió el olor a salitre y pintura fresca llenar sus pulmones, limpiando el rastro de café amargo y aire acondicionado que lo había acompañado durante tanto tiempo en su solidez exitosa. Sabía que el escándalo de la cancelación de la boda y la furia de los accionistas serían tormentas inevitables, pero al observar a Sofía relajar ligeramente los hombros, se dio cuenta de que cualquier precio era ínfimo ante aquel logro. La vida perfecta que había proyectado para la sociedad se derrumbó como un castillo de naipes, dejando en su lugar un cimiento modesto pero verdadero, donde finalmente podría dejar de ser un papel y empezar a ser un padre. El sol de la tarde bañaba la sala en tonos ámbar, sellando el pacto silencioso de una reconstrucción que no buscaba la perfección, sino la presencia real y el peso concreto de pertenecer a alguien.